Soy Adela Usero Vergara, psicóloga de Pura Vida y colegiada número 8522. Me dispongo a compartir con todos ustedes información que me parece muy interesante de cara a llevar mejor el confinamiento. Esta información que voy a compartir con todos ustedes la he preparado con mucha ilusión e intentando ayudar y colaborar en la Semana de la Salud que organizará el Ayuntamiento, con la magnífica idea de adelantarlo para que podamos tenerlo en las redes colgados durante este periodo de confinamiento y nos ayude a sobrellevar mejor la situación. Bueno, pues como estamos haciendo como sociedad, cada uno está aportando su granito de arena para, desde su oficio, de su especialidad, ayudar a través de pautas y reflexiones de cara a llevar mejor el confinamiento, y por eso acepté la propuesta de la concejala de Salud, de Isabel, esa propuesta que le hizo a Pura Vida como centro, ¿no? Y yo, como persona especialista en salud mental, pues por supuesto me parece súper interesante y necesario, ¿no? Así que me dispongo a hacerlo. Espero que la información que yo pueda compartir, aunque muchos y muchas ya conoceréis algunas, os sirva por supuesto de algo y os ayude a tener un mejor estado de ánimo durante este periodo de confinamiento. Es importante tener en cuenta a la hora de promover reflexiones acerca de la situación que estamos viviendo, contextualizarla a nivel histórico, ¿no? Y por tanto, el hecho de que estemos afrontando ahora una crisis sanitaria a nivel mundial es una situación completamente desconocida, una situación completamente inédita, por lo que a nivel psicológico nos va a generar una serie de emociones completamente normales y completamente sanas que nos van a ayudar a ponernos enfrente de estas circunstancias y afrontarlas de la mejor manera. Es muy sano sentir en estos momentos, desde que se inició el confinamiento hasta que termine, pero variando la intensidad, bastante o cierta preocupación y sentimientos de temor, miedo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque desde la psicología social nos han contado y sabemos que cuando una circunstancia adversa parecida a la que está ocurriendo, ¿no? Cualquier otro tipo de circunstancia adversa ocurre y suscita mucho interés, pero a la vez hay poca información o mala información, o parte de la información que hay no es adecuada, es el caldo de cultivo perfecto para que surjan muchos bulos y muchas ideas que no son reales. Y eso es información que al fin y al cabo los seres humanos vamos a tener que lidiar con ella. ¿Por qué? Pues porque nos va a llegar de una manera o de otra, ya sea porque nos lo cuentan, ya sea porque lo veamos en la televisión, porque nos llega por los grupos de WhatsApp. Con lo cual, mantener una buena gestión del pensamiento y de las emociones en estas circunstancias es fundamental para preservar nuestra salud mental. ¿Cómo podemos afrontar esta situación teniendo en cuenta mecanismos pequeñitos que tiene nuestra mente para responder ante estas situaciones? Pues básicamente a través de las emociones y a través de los pensamientos. A través de las emociones, como ya he nombrado, pues la preocupación y el miedo son las emociones primarias que van a surgir en mayor medida y probablemente a todos los seres humanos de este mundo. Cuando ese malestar psicológico que nos acecha ocurre al principio del confinamiento, cuando no hay información, cuando no sabemos cómo hacerlo, es completamente sano que lo sintamos, porque es señal de que nuestra psique, nuestra mente, está actuando, se está poniendo en marcha para solucionar una amenaza. Fijaos que esta situación es desconocida, pero no solamente desconocida, es potencialmente amenazadora, ¿no? Amenaza nuestra integridad física y también mental, lo estamos viendo. Con lo cual, esas emociones, como todas las emociones, tienen una utilidad y una función, que es prepararnos para dar una respuesta. En este caso, el miedo nos ayuda a estar alerta y poner sobre la mesa todos los recursos de los que disponemos para afrontar esta situación y hacer todo lo que podemos dentro de nuestro margen de maniobra. Fijaos que cuanto más miedo sentimos, más necesidad tenemos de que nos digan qué podemos hacer, ¿no? O pensar qué tenemos en nuestra mano que podamos poner en marcha para que esta situación mejore. En este caso, el miedo nos anima
o nos invita a cumplir con las medidas y las pautas que nos han dado las autoridades sanitarias a nivel físico, y también a nivel psicológico, pues nos ayuda a ir elaborando o haciendo un poco la digestión de esta situación. Fruto de este proceso de aceptación o asimilación de la realidad que nos está tocando vivir, como consecuencia de eso, de que es un proceso, las emociones van a ir cambiando. Todos hemos comprobado como al principio del confinamiento los grupos de WhatsApp estaban desbordaditos de mensajes, no siempre positivos. Las conversaciones eran todo el tiempo hablando del mismo tema. No quiere decir que no siga ocurriendo, pero en menor medida. Entonces, igual que la cantidad de información va variando, la cantidad de emociones o la intensidad de esas emociones también es sano que vaya variando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que supervisar? Bueno, pues tenemos que supervisar, aunque sepamos que el miedo y la preocupación es normal y adaptativa, incluso deseable sentirla, tenemos que supervisar que esas emociones de miedo y de preocupación no se mantengan en nuestro organismo, en nuestra mente, más tiempo del necesario o que no estén en niveles altos. Y explico un poco esto. Vamos a imaginarnos un ejemplo de una situación en la que estemos cómodamente sentados en nuestro sofá, después de haber prácticamente hecho nuestro día, y ya nos dispongamos a relajarnos, ¿no? Viendo un poco la tele o leyendo lo que nos apetezca o hablando con nuestros familiares. Y de repente sentimos palpitaciones. Palpitaciones es una señal fisiológica de ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa si eso ocurre alguna vez? Pues si ocurre alguna vez, pues tenemos que contextualizarla, tenemos que darle el significado de normal, aceptarla, entenderla y intentar trabajarla un poquito para que vayan bajando de intensidad. Pero ¿qué pasa si esa emoción, si esa sensación fisiológica que es componente de esa emoción de miedo y de preocupación se hace presente a diario la mayor parte del día? Pues que ya aparece a niveles altos y ya no formaría parte de una reacción normal, ¿de acuerdo? Ya se estaría estabilizando nuestro organismo más de lo sano, más de lo esperable, más de lo psicológicamente sano, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Pues es importante gestionar las emociones y es importante gestionar los pensamientos. Como hemos dicho, las emociones, para gestionarlas, primero hay que tomar conciencia de qué estamos sintiendo. Es importante hablar de ellas con nosotros mismos para entenderlas. Es fundamental que le pongamos nombres, pues si nos dan ganas de reír es porque estamos felices y alegres, pero si nos da ganas de llorar es porque estamos tristes. Y si lo que nos nace es como una sensación física y un pensamiento de querer insultar a alguien o querer incluso agredir verbal o físicamente a alguien, pues y que identifiquemos que lo que estamos sintiendo es rabia, es ira, ¿no? Entonces, dentro de la funcionalidad que tienen las emociones de cara a ponernos en marcha para desarrollar una respuesta de afrontamiento o de huida, en este caso de afrontamiento, ¿no? Porque no podemos huir, tenemos que estar en casa. Es importante señalar que cuando esas emociones permanecen en nosotros más tiempo o en intensidades bien altas, ya no serían normales, por eso hay que estar atentos y revisarlas, y hay que no solamente trabajarlas, sino, si hace falta, pues pedir ayuda especializada, que en estos momentos pues las estamos ofreciendo a través de consultas o de sesiones online, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Para gestionar mejor nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, es muy, muy importante que revisemos con mucho cariño nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que nos decimos, cómo significamos lo que nos pasa, en dónde estamos centrando el foco, si en lo positivo, si en lo negativo, si estamos anticipando consecuencias negativas, ansiosas. Todo esto forma parte de una autoobservación que es importante hacer, no solamente a nivel emocional, sino a nivel cognitivo y de pensamiento. ¿Qué pasa si anticipamos negativamente consecuencias que a lo mejor ni van a ocurrir? Si tenemos y permitimos que los pensamientos recurrentes sobre el virus estén todo el día en nuestra cabeza, si hablamos continuamente con nuestros allegados, nuestros familiares y nuestros amigos del mismo tema, si no ponemos el foco en lo positivo, en lo esperanzador, en el aprendizaje que vamos a sacar de esta situación, si el significado que le damos a la situación es catastrófica
en lugar de plantearlo como un reto o como un acontecimiento trascendental en la sociedad actual que nos va a traer unos aprendizajes y unos enriquecimientos brutales para quien lo acepte como tal, porque habrá personas sobre las que esta situación pase, pero no les vaya a aportar nada, porque esas personas, pues como cualquier situación en la vida, tienen unos perfiles o una manera de afrontar la situación de la que les influye cierto tiempo, pero luego ya vuelven a la tónica habitual de su comportamiento, ¿no? Bien, importante entonces que pongamos el foco en lo positivo y no solamente con nosotros mismos, sino en las conversaciones que tengamos con los demás. Que intentemos darle la vuelta siempre que podamos a frases que estén diciendo, a narrativas o discursos que lo que hacen es contagiarnos un estado de ánimo negativo. Y por supuesto el autodiálogo interno para gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos, para darnos ánimos a nosotros mismos, para ponernos límites a nosotros mismos y a nosotras mismas. Fijaos que el lenguaje es el recurso más potente que tenemos los seres humanos para gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos, y que desde pequeñitos lo hacemos. Si observáis a los niños chicos de 2 años de edad en adelante, el lenguaje es algo que lo tienen muy presente, y cuando están dibujando algo, ellos mismos se van hablando a ellos mismos sobre qué están haciendo, y ahora ponemos esta línea, y ahora un circulito, y ahora pintamos de amarillo, y ahora por aquí, ¿no? Ellos se van guiando con ese pensamiento, con ese lenguaje ahí subliminado o encubierto. Si lo observamos se ve, que como que se murmuran a ellos mismos. Cuando están comiendo y algo les encanta, ellos mismos dicen, ¡qué rico! ¿No? Están expresando emociones. Cuando, por ejemplo, las mamis o los papis intentan dormirlo y lo están acunando, ellos mismos incluso se cantan. Daos cuenta que el lenguaje es uno de los recursos más maravillosos que tenemos los seres humanos para gestionarnos, para ponernos límites, para animarnos y para, bueno, hacer frente a estas circunstancias, especialmente circunstancias adversas como esta. Cuando hablo de tomar conciencia de emociones, pensamientos, ponerle palabras, entenderlos, no hablo solamente de que lo hablemos con nosotros mismos, hablo también de que lo compartamos con los demás, de que le pongamos palabras. Si no somos de muchas palabras, no nos gusta hablar de nuestra intimidad, pues es importante que escribamos. Intentemos proponernos un diario emocional, un diario de pensamiento. Vamos a comprobar que los primeros pensamientos, las primeras emociones que hemos estado sintiendo durante el confinamiento son muy distintas a los que vamos a estar sintiendo en la mitad del confinamiento o incluso al final, ¿no? Es un ejercicio de autoconocimiento ahora que tenemos tiempo y un ejercicio para trabajar con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y digo esto porque es muy importante no solamente como recurso, sino como un canal, un modo, una manera de contenernos a nosotros mismos. Fijaos que cuando una circunstancia desconocida, perturbadora, a niveles pues, que nos amenazan, es una amenaza física y de nuestra salud, de nuestra integridad, sentimos una tremenda inseguridad, un tremendo vacío, ¿no? Entonces lo que necesitamos es conseguir de alguna manera cierta seguridad, cierta tranquilidad, cierto alivio, y eso nos lo da la información, pero también nos lo da la contención emocional de nuestros seres queridos, ¿no? Que nos abracen, que nos hablen, que nos contengan, al fin y al cabo. Entonces el lenguaje no solamente facilita una gestión a nivel interno o individual, sino también si lo hacemos en un intercambio social, le estamos ayudando a nosotros, pero también al otro, le estamos ayudando a que ellos también se gestionen y a que ellos también se vayan educando en esas emociones y en esos pensamientos, con lo cual verbalizarlo después de haber tomado conciencia y haberle puesto nombre es fundamental en estas situaciones, porque hay una descarga, hay una catarsis, ¿no? Hay un efecto catarsis con este tipo de conversaciones. Así que por favor vamos a intentar promover conversaciones positivas y no estar todo el tiempo hablando y distorsionando en parte la realidad como algo catastrófico, como algo que no es solucionable, como algo que es súper negativo, porque sí que es verdad que en parte la realidad es muy dura y es muy difícil, pero sí que hay un margen de maniobra a nivel psicológico que podemos trabajar y podemos mejorar. Bien, ¿y esto por qué es tan importante? Pues es muy, muy importante porque el miedo no es un virus, pero es mucho más contagioso. Y una situación que puede ser más o menos llevadera, si no gestionamos bien las emociones y no gestionamos bien los pensamientos, nos va a generar más malestar que el propio virus, ¿eh? Así que la gestión de las emociones y de los pensamientos
es muy, muy, muy importante. Espero que esta revisión muy rápida de lo que es importante hacer para gestionar los pensamientos y las emociones, pues os sirva. Para seguir, hay algunas pautas o recomendaciones que ya probablemente conozcáis, que son muy generales, están publicadas en la página del Colegio Oficial de Psicología y tienen mucho que ver con mantenernos activos, cuidar las rutinas, utilizar el sentido del humor, intentar no estar 24 horas hablando del mismo tema ni estar conectados a la información constantemente, elegir un momento del día para informarnos de todo lo que creamos que queremos saber, pero limitándonos ese tiempo y ese espacio de información sobre el virus. Tomar el sol, ¿no? Hemos dicho que tomar el sol es importante para estabilizar las emociones. Entonces, estas pautas, que las estoy diciendo muy por encima, las digo muy por encima porque me parece que hay otras circunstancias importantes que abordar, pero que podéis ir a la página del Colegio Oficial del Psicólogo y hay recomendaciones y pautas a modo general sobre el confinamiento y que podéis descargaros y ver prácticamente en el momento. Me gustaría pararme en otras circunstancias que son más especiales, como por ejemplo las familias que tienen menores, las familias que tienen niños y niñas en casa y a los que les preocupa mucho cómo explicarles el tema. Yo siempre digo en este asunto que no bombardemos con información a los pequeños. Los pequeños se adaptan estupendamente a las circunstancias, mucho mejor que los adultos, y que lo que es fundamental en estos casos es acomodarse a su ritmo, es decir, ir resolviendo dudas conforme nos la vayan planteando, no anticiparnos, no dar datos que son innecesarios. Acomodarnos a su ritmo e intentar filtrar la información que les llega, eso es básico para ayudarles a comprender y con eso ya es suficiente. También en la página del Colegio Oficial del Psicólogo y en la página de Pura Vida, que lo he compartido creo que fue ayer, hay cuentos que nos ayudan y nos acompañan en estas explicaciones y podemos hacer uso de ellas. Por supuesto, aunque os parezca un poco surrealista, no puedo dejar de decirlo, papis y mamis, no caigáis en el error de asustar a los niños con el coronavirus. Como no te lo comas todo va a venir el coronavirus, como no te duches hoy el coronavirus, no. Hay otros modos mucho más saludables de ayudarles a comprender la situación. Por favor, vamos a intentar mantener la cordura nosotros como adultos, porque no es mejor forma de que ellos la mantengan que seamos nosotros quienes guiamos y quienes hacemos las cosas de la mejor manera posible. Otras circunstancias que me parecen fundamentales para abordar hoy aquí son las circunstancias en las que hay crisis relacionales en la familia, conflictos paternofiliales o maternofiliales, conflictos en la propia pareja, y eso en situación de confinamiento agrava mucho más la situación. Hay familias que por desgracia antes de que llegara el confinamiento ya tenían situaciones de crisis personales o de crisis relacionales en la pareja, ¿no? Con lo cual la situación de confinamiento se hace muy difícil de llevar, muy difícil. Y yo en estos casos siempre aconsejo que hablemos por encima de todo, que intentemos hacer un sobreesfuerzo ya al esfuerzo que estamos haciendo de quedarnos en casa y seamos sensatos, intentemos hacer una especie de acuerdos de paz, ¿no? Que tengamos tranquilidad el máximo número de horas posible en casa, que intentemos bajar el ambiente de hostilidad que pueden respirar el resto de familiares que están afrontando pues esta convivencia de confinamiento con las personas que tenéis esta crisis, y que por supuesto habléis y no deis nada por sentado. Sé que muchos de los que estáis escuchando este vídeo y muchas de las que estáis escuchando este vídeo quizás diréis, bueno, pero Adela, si es que yo ya antes del confinamiento me costaba mucho hablar con mi pareja o me costaba incluso mirarla a la cara porque hay una relación muy desgastada ya, ¿no? Pues por favor, vamos a intentar hacer un esfuerzo utilizando los aparatos electrónicos, el móvil o las cartas. Vamos a intentar explotar recursos que sí tenemos, pero la comunicación es fundamental. Vamos a intentar posponer los conflictos más intensos o las discusiones pues, que nos pueden caldear más para momentos en los que estemos solos y solas y podamos incluso tener la guía de un profesional que nos ayude a resolverlo, pero intentar tomarse una tregua en esa guerra que pueda haber, hablando simbólicamente, es muy interesante y muy necesaria.
Así que por favor vamos a comunicarnos, vamos a intentar mantener consensos de paz, ¿no? Vamos a intentar llegar a acuerdos, quién hace qué cosa, quién se carga de qué cosa, y vamos a intentar mantener la calma dentro de esta situación que ya es bastante difícil como para encima crear un malestar innecesario. Bien, respecto a familias en las que hay adolescentes en convivencia, ¿no? Pues además de las pautas que hemos estado hablando, que son importantes, es fundamental, por encima de todas las cosas, para todas las personas, pero en especial para los adolescentes, que respetemos mucho y muy bien, con mucho cariño y mucha ternura, el espacio y el tiempo propio de los adolescentes, de nuestros adolescentes, porque aunque el espacio propio y el tiempo propio de cada uno de nosotros en el confinamiento es crucial, sea cual sea nuestra edad, en la adolescencia se hace como más importante. Y ahora seguro que en la mente de algunos papás y algunas mamás habrá eso de que, bueno, y es que en mi propia casa no voy a poder entrar en las habitaciones. No se trata de eso, se trata de que hablemos y le demos naturalidad a esta etapa evolutiva de la adolescencia y por fin entendamos que ellos necesitan, por encima de todos, ese espacio y ese tiempo para ellos solos. No interrumpamos conversaciones que tengan con sus amigos y sus amigas porque no sirve de nada. Lo único que va a servir es para desgastar la relación con ellos, para crear tensiones innecesarias, ¿de acuerdo? Así que por favor, durante el confinamiento vamos a intentar que cada miembro de la familia tenga espacio propio y tiempo propio y que nos aseguremos de que nadie lo va a interrumpir en la medida de lo posible. Otra circunstancia que me parece de importante calado y que no me la podía dejar atrás es el tema de las pérdidas, las muertes en familia, en la situación actual, y no me refiero solamente a las familias que vayan a tener que afrontar una pérdida por coronavirus, porque no se pueden despedir del fallecido, no pueden estar en los últimos momentos con ellos, sino me refiero también a las familias que están teniendo que afrontar pérdidas de seres queridos sin poder tener pues un velatorio, sin poder tener una misa, sin poder tener un encuentro con los familiares. Entonces son circunstancias que se hacen de especial significado, de especial calado. Es importante que, aunque es verdad que las tareas o los rituales de duelo que normalmente funcionan para empezar a poner en marcha este proceso de duelo son insustituibles, porque es insustituible velar a nuestro ser querido, es insustituible la tarea de compartir con nuestros allegados momentos que hayamos convivido con estas personas que hoy estamos despidiendo y recordarlo medianamente en familia, porque son insustituibles, pero sí que es verdad que si reinventamos ciertos rituales y sustituimos esas tareas de duelo tradicional por tareas que reinventemos, utilizando las redes sociales para hacerle homenaje, utilizando las videollamadas en familia para intentar recordar momentos y vivencias con esa persona, intentar rezar conjuntamente si sois creyentes. Si no sois creyentes, pues también sirve un pequeño ritual en torno a fotografías especiales con velas y poder escribir o dedicar textos que escribamos o cartas. En fin, tareas, actividades, ejercicios pequeñitos que os pueden servir para no sustituir evidentemente al duelo tradicional, pero sí para preparar en cierta medida una mejor despedida, que también es importante. Bueno, ya para ir terminando, sí que me gustaría invitaros a que utilicéis este tiempo de confinamiento para aprovechar el tiempo al máximo posible, que intentemos hacer todo lo que durante el pre-confinamiento y el post-confinamiento nos va a costar más hacer, que es pensar en nosotros mismos, plantearnos hasta qué punto estamos contentos con nosotros mismos, nosotras mismas y con nuestra vida, ¿no? Con cómo llevamos nuestra vida, con quiénes la compartimos, cuál es el trabajo que estamos realizando, qué conversación pendiente en directo necesitamos tener, porque hemos estado dándole muchas vueltas durante el confinamiento. Y en definitiva, reflexionar y replantearnos nuestra posición, cómo nos posicionamos ante lo que nos pasa en la vida, si estamos teniendo un papel que nos ayuda a estar estables psicológicamente y a estar en paz, a estar tranquilos, o si por el contrario hemos hecho examen de conciencia y hemos señalado algunos aspectos que tenemos que mejorar, ya sea con una guía y un acompañamiento profesional o ya sea por nosotros y nosotras mismas, que no siempre hace falta ir al psicólogo, aunque siendo psicóloga por supuesto voy a defender la salud mental
al máximo nivel, pero sí que es verdad que el ser humano tiene fortalezas y destrezas absolutamente maravillosas para hacer frente a situaciones sin necesidad de un acompañamiento por un profesional. Que lo necesite, pues por favor que se anime, que busque ayuda, que busque guía, que los profesionales de la salud mental, lejos de esta idea de que solamente es para locos, ¿no? Sí que hacemos un ejercicio que es muy recompensante para las personas que lo piden y para quienes lo hacemos. Mucho más recompensante incluso que el propio sueldo, os lo aseguro. Así que por favor vamos a intentar pensar que el ser humano ya ha vivido otras situaciones de excepcionalidad y que ha sido capaz de afrontarlo y de salir fortalecido de estas situaciones de excepcionalidad. Porque al fin y al cabo es importante pensar que el ser humano, si es capaz de entender el significado y el sentido de estar confinado, si es capaz de tener un porqué claro de por qué está pasando esto, por qué tenemos que estar confinados, va a soportar cualquier cómo, ¿no? Eso ya lo decía Nietzsche, este filósofo maravilloso. Y luego, posteriormente, el fundador de la logoterapia, Viktor Frankl, terminado en KL, que fue superviviente a los campos de concentración nazi de 1942 a 1945, ¿no? Y uno de sus libros deja esta idea bastante clara, ¿no? Siguiendo las ideas filosóficas de Nietzsche, diciendo esto, ¿no? Que si el ser humano es capaz de tener un porqué o un sentido a lo que le toca afrontar, al final esa meta, si visualiza esa meta claramente a diario, nos centramos en el día a día, muy probablemente vamos a ser capaces de soportar esto estupendamente dentro de las posibilidades, unos mejor, otros peor, pero siempre que confiemos en el ser humano, que confiemos en su fortaleza y, por supuesto, que comprendamos que se nos está exigiendo como sociedad y como ser humano algo que nunca se nos había exigido, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, que tenemos que confiar en nosotros, en el trabajo en equipo que estamos haciendo como sociedad, en cómo nos estamos implicando en todas las iniciativas sociales que se están promoviendo, cada uno en la medida en la que puede. Y por supuesto, conservar esa esperanza de volvernos a encontrar no solamente con salud física, sino sobre todo con salud psicológica, que es lo que nos va a ayudar a continuar día a día afrontando este periodo de confinamiento y lo que nos va a ayudar a que pase lo más pronto posible este malestar que podemos estar sintiendo a nivel psicológico. Bueno, me despido ya de todos vosotros y vosotras. Solamente deciros que si en algún momento necesitáis o tenéis dudas, preguntas, cuestiones que plantearme, que me escribáis a mi correo electrónico, que es adelausero, mi nombre y mi primer apellido, adelausero con S, todo junto y en minúscula, @gmail.com, y que si llegan muchas propuestas y muchas dudas o temas interesantes que plantear, pues o bien los contesto por correo electrónico o ya me plantearé si grabo otro vídeo, ¿de acuerdo?